Hola a todos y a todas. Ha pasado mucho tiempo desde el último video. Yo creo que como un mes aproximadamente. Hemos tenido mucho trabajo. Y por lo mismo me disculpo ante todos y todas que son seguidores del canal y que se han dado cuenta de la falta de contenido. Tratando de superar este hincapié, les quiero decir que hoy día sí tenemos un nuevo video. En este caso vamos a comenzar con una ronda de reviews 2.0, donde vamos a revisar todos los procesadores Ryzen. Todos, créanme que busqué por muchas partes procesadores muy raros, todos los procesadores Ryzen con gráfica integrada para hacer un ranking de la capacidad gráfica o la performance gráfica de cada uno de ellos comparado entre sí. Entonces van a poder saber cómo se compara, por ejemplo, un Ryzen 3 2200G con un Ryzen 7 5700G, que sería como el tope de gama con procesadores Ryzen con gráficas integradas. Para eso también hemos actualizado un poco el tipo de video. Ahora tenemos esta como pantalla verde, muy casera, pero que me permite hacer esto. Como tener tanto mi típica presentación donde tenía todos los resultados, y yo mismo en la pantalla va a poder comentar cada resultado de una forma un poco más didáctica y más entretenida también. Por lo que, sin nada más que agregar, pasemos al primer review del Ryzen 3 2200G, versión 2.0. Para los que no me conocen, mi nombre es Pablo, soy el dueño de la Chono Entiende de Tecnología y también el youtuber de este canal. Y los invito a este video, así que comencemos. Mi cortina musical. Bueno, como siempre, para tener ubicado más o menos dónde se encuentra este Ryzen 3 2200G, este Ryzen 3 2200G se ubica aquí. Ahora ya no necesito este dedo de ayuda, puedo hacerlo yo mismo. El cual es un procesador Ryzen con gráficos Vega, lanzado en febrero del 2018. Este procesador Ryzen 2200G está basado en el procesador de los Ryzen de la línea 1000. Es decir que sus núcleos son de la arquitectura más antigua de los AMD Ryzen, es decir, de los Zen 1 o Zen a secas. Posee núcleos, como dije recién, Zen, y está fabricado en 14 nanómetros. Entonces aquí tenemos un poco más de especificaciones. Bueno, tenemos que el Ryzen 2200G tiene 4 núcleos y 4 hilos, no tiene multithread. Estos 4 núcleos van a una frecuencia base de 3,6 GHz. Tiene núcleos, como dije, Zen de la primera generación a 14 nanómetros de fabricación. Tiene 8 unidades de cómputo Vega a 1100 MHz. Tiene un consumo nominal de 65 watts, pero en la práctica es más cercano a entre 30 y 40 watts, por lo que cualquier disipador de aluminio debería servir para refrigerar el 2200G sin ningún problema. Utiliza memorias RAM DDR4 hasta 3200 MHz. Con los módulos nuevos de DDR4 es muy fácil llegar a 3200 MHz de forma estable, y es soportado por el chipset A320, B350, X370, es decir, toda la primera generación de placas madre, que se venden muy poco actualmente, pero también es soportado por la segunda generación, la B450 y X470, y también es soportado por los X570. Es decir que básicamente cualquier placa con ese chipset soporta un 2200G. ¿Qué placas se quedan fuera? Bueno, la placa A520 no soporta el 2200G y B550 tampoco soporta los 2200G. Realizamos pruebas con distintos juegos en este procesador, y este fue como el test bench o el computador de pruebas que utilizamos. Bueno, como CPU tenemos el AMD Ryzen 2200G con su gráfica integrada Vega 8. Utilizamos una placa madre ASRock B450. Utilizamos 16 GB de RAM con dos módulos de 8 GB para utilizar Dual Channel. Estos módulos de RAM los configuramos a 3200 MHz con una latencia de 16. Es decir, son módulos de 3200 MHz bastante estándar. Y utilizamos los últimos drivers de Adrenalin al momento, que eran los drivers de noviembre, los 21.11.1. En las pruebas estándar de juegos, probamos una diversa variedad de juegos, desde el
Partamos de acá. El Fortnite, el Valorant, el Doom Eternal, el GTA V, el Battlefield 2042, el LoL, el Rocket League, el Genshin Impact y el Apex Legends. ¿Por qué probamos esta variedad de juegos? Porque, bueno, tenemos desde juegos muy fáciles de ejecutar, como el LoL, a juegos muy difíciles o mucho más pesados de ejecutar, como el Battlefield 2042. Por lo que vamos a tener una gran variedad o un gran espectro de juegos, desde, como dije, el LoL, el Valorant, que corre muy bien casi en cualquier computador, a el Apex o el Battlefield 2042, que son mucho más pesados y mucho más demandantes. Entonces pasemos a la primera ronda de juegos. Estos primeros 4 juegos son el Fortnite, ahí está, el Fortnite, el Valorant, el GTA V y el Doom, todos en 1080p. Y en estos modos, como están acá, Performance, Low Settings, Normal o todo apagado, y en Low Settings, en el Doom Eternal. Y tenemos que el Fortnite en Performance va a 84 FPS, el Valorant en Low Settings va a 104 FPS, el GTA V en modo normal va a 58 FPS y el Doom Eternal en Low Settings va a 37 FPS. Es decir, todos corren bastante bien, menos el Doom Eternal, que aunque esté a 1080 y en Low Settings, 40 FPS no es lo recomendable, ojalá fueran 60, cosa de utilizar la tasa de refresco mínima de tu monitor. En los siguientes 4 juegos tenemos el League of Legends, el Genshin Impact, el Rocket League y el Apex Legends. Como los primeros, el League of Legends y el Rocket League son un poco más ligeros, los pusimos a una calidad más alta, a máxima calidad a máxima calidad en el LoL y a high quality en el Rocket League. Y vemos que, por ejemplo, el League of Legends a máxima calidad a 120 frames por segundo. Básicamente el LoL sobre 100 FPS, no va a haber ninguna diferencia visual para tu ojo humano. Por lo que aquí decidí priorizar la calidad del juego sobre tener 400 frames por segundo. El Genshin Impact en High Settings, que tiene hartas animaciones de pasto y hartas animaciones como de efectos especiales, va a 28 frames por segundo, lo que es bastante bajo. Pero si uno lo sube, o si uno lo baja en verdad, la calidad a Low Settings, al tiro sube a 60 frames por segundo. Tienen que notar sí que el Genshin Impact tiene un frame cap, es decir que tiene una tasa de frames por segundo máxima de 60. Y no se puede bloquear, por lo que en verdad, si uno le baja la calidad al mínimo, quizá vaya más de 60, pero el juego está con un máximo, con un tope de 60, por lo que, bueno, solo desarrollar uno no puede hacer nada. El Rocket League en High Quality va a 36 FPS y aquí pasa lo mismo, si le bajan la calidad a Low, al tiro sube a sobre 70. Si quieren ver todas estas pruebas de distintas calidades, en el mismo canal hay un como gameplay de estos mismos 9 juegos del 2200G, y donde pueden ver cómo se ejecuta a distintas calidades y en algunos casos a distintas resoluciones. Y finalmente el Apex Legends en 1080p en Low Settings va a solo 29 frames por segundo, pero que si uno lo baja a 900p o a resolución adaptativa, al tiro puede alcanzar 60 frames por segundo. Es decir que con el 2200G es bastante jugable cualquiera de estos 8 juegos si es que uno disminuye un poco la calidad. Y por último, el juego más demandante de los 9, que sería el Battlefield 2042. Este juego aún a su resolución mínima de 760p, con su calidad mínima de Slow Settings, solo alcanzamos 23 FPS. Y aquí, si es que van al gameplay y se dan cuenta, es porque el Battlefield ya es de estos juegos de nuevas generaciones, donde ocupan básicamente 8 núcleos, y este procesador solo tiene 4, entonces no importa qué gráfica le pongan al 2200G, desgraciadamente con cualquier gráfica va a ir muy mal, porque al nivel de CPU el procesador se queda muy corto. Pero eso es lo que hay, o eso es lo que tenemos básicamente. No se puede trabajar con procesadores de más de 3 años de antigüedad. Entonces, ¿cuál es la nueva versión, o qué es lo nuevo en estos reviews? Es este octágono. En este octágono tenemos los 8 juegos que no tienen frame cap, es decir, todos menos el Genshin Impact. Y con estas configuraciones como sale al lado de cada uno, la mayoría en 1080p, en las mismas que puse anteriormente, y excepto el Battlefield, que está en 760p en Low Settings. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a asignar un puntaje a los frames por segundo que obtienen.
En este caso, estos son los frames por segundo que obtuvo el 2200G para estos 8 juegos. Y como este es el primer review de esta tanda de reviews de los Ryzen con gráfica integrada, a este procesador, que debería ser el más bajo, le vamos a asignar un puntaje base de 100 puntos. Ahí la animación se queda un poco pegada, pero le vamos a asignar un puntaje base de 100 puntos. Es decir que, si lo quisieran ver como en porcentaje, si algún nuevo procesador con gráfica integrada obtiene 150 puntos, es decir que es 1.5 veces mejor que el 2200G. Entonces, yo sentí que el 2200G, como al ser el más básico y el procesador más antiguo y con menos núcleos y con menos unidades gráficas de todos los Ryzen con gráficos, debería ser el que tiene como el menor puntaje, y en este caso pusimos el menor puntaje en 100 puntos. Si algún procesador tiene menos de 100 puntos, significa que es peor a nivel gaming que el 2200G. Ahora lo que hicimos es como, ya, ok, escenario hipotético, me compré un computador con un 2200G para Navidad o para estas celebraciones, y después de un tiempo, no sé, las tarjetas de video por fin bajan de precio y decido actualizar, o pienso en actualizar mi computador con una gráfica integrada. En este caso lo que hicimos fue utilizar el 2200G como CPU, y como GPU utilizamos una Nvidia GTX 1650, la versión normal, no la Super, de 4 GB DDR5. Esta es la versión como más básica de la 1650, que no es Super, que no tiene memoria GDR6, por lo que debería ser la más barata también. Y lo que hicimos fue probar de nuevo estos 9 juegos para ver cómo corrían y ver si es que hay alguna diferencia notoria y cuánto aumenta nuestro rendimiento gráfico. Es decir, básicamente si es que vale la pena comprar esta gráfica dedicada para este procesador. Entonces, de nuevo con nuestros primeros 4 juegos, tenemos que el Fortnite en la misma calidad va a 200 FPS, anteriormente iba a menos de 100. El Valorant en low settings solo aumenta a 160. El GTA V en modo normal a 86 FPS y el Doom Eternal en low settings aumenta a 105. Aquí los que tienen mayor aumento fue tanto el Fortnite como el Doom Eternal. Y se podría decir que el Fortnite duplica y el Doom Eternal casi que lo multiplica por 3. Y eso es porque el Doom Eternal utiliza mucho más rendimiento gráfico que, por ejemplo, el Valorant o el GTA V, donde el GTA V se queda atrás por tema de la CPU, y pasa lo mismo con el Valorant, que solo aumenta 60 FPS. Ahora con estos nuevos 4 juegos tenemos que el League of Legends aumenta de 120 a 160, muy poco. El Genshin Impact llega a 60 frames por segundo bien, probablemente más, pero nunca lo vamos a ver. El Rocket League aumenta de como 30 que había antes a 150, lo cual es harto o bastante. Y el Apex Legends también aumenta como de 28 o 30 que había antes a 110, lo cual también es bastante. Y finalmente, el Battlefield en la misma resolución y la misma calidad solo aumenta de 23 frames por segundo a 37. Yo diría que de los 9 juegos que probamos, 8, todos menos este, aumentan en un buen porcentaje sus frames por segundo y lo hacen que todos queden a nivel jugable, excepto el Battlefield, que desgraciadamente es tan demandante a nivel de CPU que, como ya dije, no importa la gráfica que uno le instale, el 2200G se queda corto por temas de CPU. Finalmente, utilizando el mismo octágono anterior, tenemos que acá tenemos todos los frames por segundo de cada juego y nos da un puntaje promedio de 240. Es decir que al comprarle una Nvidia 1650 o al utilizar una Nvidia 1650 como gráfica dedicada con un 2200G, multiplicamos por 2.4 el rendimiento en juegos, rendimiento promedio, que el 2200G con su gráfica integrada. Para ir cerrando, espero, amigos y amigas, que les haya gustado este review un poco más dinámico, creo que es la palabra, un poco más conciso. Como ya pueden ver, el 2200G sigue siendo un procesador bastante bueno en juegos ligeros,
pero que ya yo no lo recomiendo para juegos más pesados como el Battlefield 2042 y probablemente el Warzone, que es igual de demandante, por lo que si quieren jugar Fortnite o Valorant y no tienen mucho presupuesto, el 2200G va muy bien. En cambio, si quieren jugar el Battlefield o los nuevos Call of Duty, el 2200G no es una opción. Así que eso, espero que tengan felices fiestas, disfruten con su familia esta Navidad y Año Nuevo y nos vemos quizá el próximo año. Chao, chao.